Bueno, antes estamos grabando. Antes que nada, esta es una charla de devolución a la ciudadanía por el estímulo que recibió el proyecto, que es la peli Lo que perdemos bajo el agua, que fue el estímulo de promoción internacional que precisamente nos benefició eh, con la suma de dinero que necesitábamos para poder ir a Sanfic, que fue donde seleccionaron al proyecto. En realidad, a la sección del Lab de Ficción, que es la sección, que es una de las secciones del Santiago Lab. De hecho, Claudia, que es la productora del proyecto, Claudia Chávez, que está acá y que no la he presentado, Claudia Chávez. Ella estuvo en el Santiago Lab el año pasado, fue el año pasado, ¿no? Sí, El año pasado, pero con un proyecto documental. Entonces estuvo en el Lab de documental, que de hecho me parece que fue un poquito distinto al Lab de ficción, ¿no? un poquito, sí, lo puedo comentar No sé si quieres que lo comente ahora mismo o... O si quieres, lo vamos comentando mientras vamos hablando del Lab de ficción, si no. Vale, vale, genial. Em, A ver, a todo esto, a mí por lo menos me pasó cuando pensé en un lab de ficción, que era un lab creativo, que era un lab donde íbamos a hablar mucho del tema narrativo, de la historia de la película y tal. Y incluso pensé que era un lab que estaba dirigido más a directoras, directores o guionistas, y de hecho, cuando llegué, me di cuenta que en realidad no, que es un lab que está muy enfocado en cuanto a lo que va a ser el pitch y en cuanto a el resultado de ese pitch, y por eso mismo sí que es bastante importante ir con una productora, productor, productores, eh, para que el pitch no coge por el tema del feedback dentro del pitch y para pitchear pues la parte creativa, pero también la parte sólida del proyecto en sí, ¿no? No sé si ahí quieres agregar algo. Sí, a nivel estructural, como dice Manuel, es un espacio es un training pitch, ¿no? Es un espacio de entrenamiento para hacer un pitch y un, ante un jurado, por así decirlo, y además también para gente de industria, ¿no? Entonces sí es un espacio en el que es súper recomendable que vaya el creador o la creadora, pero también que vaya el productor justamente para darle todo este lado de cómo el proyecto se puede llevar a cabo, ¿no? ¿Cuál sería un poco el estado del proyecto en sí y cuáles serían los siguientes pasos para su realización, ¿no? Entonces es eso. Y también es un espacio que, pues, si ganas alguno de los premios, te ayuda no solo a posicionar el proyecto a nivel de festivales, sino también a continuar desarrollándolo en otros espacios, que fue un poco lo que nos pasó, pero que podemos profundizarlo más adelante. Y de hecho pasa la siguiente, tú que eres acá la DJ del Zoom. Ahora, básicamente, cómo se estructura el app de ficción es, te dividen en dos grupos, cada uno de estos grupos tienen un tutor distinto y cada uno llega a presentar su proyecto frente al tutor y frente al resto de proyectos. Que eso está genial porque realmente conoces los otros proyectos y haces un networking que siempre viene bien. A nosotras nos gustó mucho porque nos topamos con proyectos increíbles, con personas increíbles y también con personas que venían de pronto de otras áreas o de otras especialidades. O sea, en nuestro lab estuvo Alberto Montt, que es el ilustrador, que estuvo también con su productora
que curiosamente es su esposa, y claro, ellos vienen de otra área de creación, por decirlo de alguna manera, y sí que fue hiper interesante conocerlos. Entonces, nada, tienes mucha relación con los otros proyectos, con el tutor, y durante 3 días lo que vas a ir haciendo es lo que decía Claudia, es un training de pitch. Entonces, durante 3 días vas a ir probando tu pitch, cómo funciona, qué cosas tienes que arreglar, qué cosas tendrías que decir, sobre todo pensando no necesariamente en este espacio, corrígeme igual Claudia si me equivoco, en productores en productores que puedan financiar tu película, sino más bien en los players o los aliados que te van a dar premios dentro de este espacio. Una de las cosas que a mí me sorprendió es que de hecho no había reuniones one-on-one, que era lo que yo esperaba. No sé si en el lab de documental hubo reuniones one-on-one Sí, justo en tu quería, edición. sí, justo quería comentar sobre eso, que a diferencia del lab de ficción, cuando yo fui al de documental, sí habían reuniones con los diferentes players, ¿no? O sea, con pues festivales, otros espacios de industria, em, postproductores. Igual tengo entendido que la dinámica ha cambiado y que desde este año ya no hay tampoco para documental. Entonces yo calculo que ha sido como una decisión estructural de este espacio de industria en particular, ¿no? Entonces, digamos, la experiencia en mi caso fue diferente porque siento que no, en el caso de documental no fue solamente un training pitch, que sí, también, pero también revisaron los proyectos a nivel más macro, ¿no? O sea, revisaban el dossier, un poco cuál era la estructura narrativa de la película en sí. Igual que en el del lab de ficción eran dos grupos también. Em, una era bueno, este año continuó ella, que es la directora de DocCo, que es una distribuidora en Colombia, que se llama Consuelo, se me acaba de ir el apellido. Y el otro asesor fue Santiago Massa, que es un director de documental mexicano. Igual ambos espacios creo que si tienen un proyecto en una etapa embrionaria de desarrollo, me parece que es un buen espacio para articular la estructura de un pitch, ¿no? Y también, como dije hace un rato, pues posicionarlo en el mercado, en ambos casos, ficción y documental. Sí, de hecho, en el caso de ficción, es interesante porque, por ejemplo, los premios sirven para varias etapas, ¿no? O sea, tienes premios que tienen que ver mucho con el desarrollo y con la escritura. Hay un premio que lo da una señora que no me acuerdo cómo se llama, pero es un premio que tiene que ver con la psicología, o sea, la psicología aplicada al desarrollo de personajes, ¿no? ¿Cómo se llama ese premio, Claudia? ¿Te acuerdas? El de coach, te voy a decir cómo se llama. Em, Entonces, claro, es un premio que tiene que ver mucho con una etapa de Se llama, desarrollo muy perdón, se vinculada a la llama escritura del LH guión, Coach. LH Coach. Eh, Luego había otro premio que tuvimos la suerte de ganar, que era el premio de la Residencia Sina Sina, que es la primera edición de la Residencia Sina Sina, que acaba de terminar de hecho, fue una residencia de 3 semanas de guión en Uruguay, tutorizada por Inés Bortagaray, que es guionista, y tutorizada también por Martín Rechman, que es guionista y director. Inés es uruguaya y Martín es argentino. Ese me pareció un premiazo, de hecho era el premio que queríamos ganar y tuvimos la suerte de ganarlo. Eh, Luego hay el premio de sonido, que es de Sonamos, o yo estoy metiendo la pata acá.
No, no es de ¿No es sonido. Sonamos? No, ¿Cómo se llama el de sonido? ahora te digo. Y también hay el premio de Mafis, que te lleva a Málaga. Está el premio, que se está, o sea, para nosotros nos parecía genial, porque si estás buscando una coproducción sí que viene bien. Luego está también el premio de Nuevas Miradas, que es este espacio de industria en Cuba. Eh, y luego está el premio, creo que ya estoy diciendo todos o no. Sí, estás Ventana diciendo Sur todo. no da premio, ¿no? No, No. Y el BAN tampoco. no. Ah, el otro era el de el espacio colombiano Sapcine. Ah, Sapcine. Solo que en el caso de Sapcine sí que tienes que tener un proyecto en desarrollo avanzado porque las organizadoras de Sapcine sí que le estaban echando mucho ojo a los proyectos que tuvieran mínimo un 30% de financiamiento. Ujú, Entonces, nada, llegas y picheas en el público, están todos los proyectos, que eso es genial, porque se arma un bonding que se agradece, porque pichear siempre es estar en un lugar incómodo, salvo que hayas picheado 580 veces, como lo ha hecho Claudia, pero en el caso del resto de la humanidad siempre es un lugar incómodo. Y pues por lo demás están las personas que te van a, o sea, que van a elegir a quiénes darle los premios. A mí eso igual me resultaba un poquito extraño porque es un poco el modelo que tiene el FIC, la sección de industria del Festival de Guadalajara. Aunque en este caso es abierto, en el caso del FIC es cerrado, nadie más puede entrar. En este caso podría entrar alguien, pero no entra nadie, al menos en nuestro caso no entró nadie más. Em, Pero sí que es un poco extraño porque uno está acostumbrado también a pichearle a players de la industria, ¿no? O sea, a jugarse, sí, a buscar ciertas oportunidades o a hacer conocido el proyecto con players de la industria más allá de los que te dan los premios. A mí esto siempre me resulta un lugar extraño. No sé tú qué opinas, Claudia. sí, yo siempre, o sea, a pesar de que te pones en un lugar bastante incómodo y vulnerable, prefiero que sea un pitch abierto porque al final también em, creo que pueden aparecer más oportunidades, no sé, por ejemplo, oportunidades de coproducción. Hace poco en el de hice un pitch en el Festival de San Sebastián, en el foro de documentales, y era abierto, o sea, era como todos los players, pero iban también todos los productores españoles y también de otros países que trabajan documental. Entonces terminaba el pitch y tenías algunas personas que se te acercaban y porque les había gustado tu proyecto y querían como saber un poco más, ver si tenías alguna posibilidad de coproducción, ¿no? Que estabas buscando. Entonces yo creo que al final del día, em, que sea un pitch abierto le genera muchas más oportunidades a un proyecto más allá de que solo sea para los jurados o para los players. Deberíamos mandar un mensaje de sugerencias. Sí, o Al- en todo caso, siguiendo acá con la misma línea, o en todo caso que sea un pitch cerrado a lo Guadalajara, ok, todo bien, pero que hayan reuniones one on one, ¿no? Porque si no es como nunca hablas con los players, salvo que alguien te presente a alguien en el cóctel, lo que funciona si alguien es tan sociable como Claudia, pero en mi caso, que soy muy antisocial, no me funciona nada. Entonces, sí que termina siendo un poquito limitante en ese sentido, al menos esa es mi opinión, porque no hay una plataforma de pronto donde puedas armar reuniones one on one, como por ejemplo Eventival, que puede tener sus deficiencias y tal, pero sí que es una plataforma donde te permite hacer un horario, donde te permite saber quiénes están ahí, donde te permite poder agendarle una cita a alguien y ver si es que te la acepta o no, enviarle un mensaje a alguien de alguna productora o qué sé yo, alguien que crees que
que que podría aportar al proyecto, o que te podría aportar a ti profesionalmente, y de pronto agendar algo, pero en este caso no hay nada de eso. En ese sentido sí que lo sentí un poquito como que cogió. Sí, igual creo. Los... Dime, perdón, dinos, cuéntanos. Igual creo que algo que no hemos comentado al inicio, nos lo hemos saltado un poco, es que igual Sanfic, claro, es un festival que tiene también esta zona de industria, donde está el lab el de ficción y el de documental, pero también hay otros espacios que son súper interesantes. Uno es el de Mórbido Lab, que es Ujú. para proyectos en desarrollo de género, fantástico o de terror. Em, y es un Que tiene muy espacio buenos premios. que tiene muy buenos premios, es un espacio bastante interesante y en general no hay muchísimos espacios de industria que pues en los que se pueda desarrollar películas de género, entonces está súper bien. Y aparte está conectado con otros festivales como Ventana Sur y como el de Cannes. Así que es un súper buen espacio. Y el otro es el WIP, que hay, bueno, que es un espacio de work in progress. Espera, espera, espera. Hay uno nuevo también que es muy interesante, que es el queer. Ujú. Sí, Perdón, solo quería meter mi cuota militante, no limitante, sino militante. está el WIP de ficción y de documental y un espacio que recién se ha creado este año y que espero que dure muchos años, que es el Queer Lab, perdón, la incubadora Queer, que es para guionistas slash directores queer. Y si recibes como tutorías creativas de producción y también tienen muy buenos premios ese espacio. Así que hay como varias opciones en Sanfic y realmente es un espacio que vale la pena ir. Creo que cada vez, o bueno, cada año adquiere más importancia en la región. O sea, es verdad que Ventana Sur sigue siendo como de los más importantes, o pues Guadalajara también, el BAM también, pero Sanfi creo que cada año va em, mejorando y contando con más players interesantes, ¿no? Eso. No sé si quieres agregar algo más a esta parte o paso a la siguiente diapositiva. Solo que este año, de hecho, en la incubadora queer todos fueron acreditados en Guadalajara como premio. O sea, todos los Sí. participantes, todos los seleccionados fueron acreditados en Guadalajara, que eso es tremendo. O sea, no conozco otro lugar donde a todos les den una acreditación para otro mercado automáticamente, ¿no? Eso fue sorprendente. Sí, Eso. sí, sí. A ver, vamos acá. Ah, sobre el pitch. Em, Taca, taca, cuestiones técnicas del pitch. Te dan 7 minutos, lo que si no tienes un material audiovisual que te respalde, puede ser un poco largo. Y de hecho en el mismo laboratorio del pitch sí que armabas el pitch en cuanto a todo lo que ibas a decir tenía que durar 7 minutos. Lo que para nos, bueno, al menos para mí, pero que me parece que también para Claudia, em, era un poco sorprendente porque estábamos acostumbradas a pitch de 5 minutos. De todas maneras, fue genial porque pudimos meterle más caña a la parte de historia. En un inicio arrancamos, y de hecho por eso el subtítulo de la charla de cómo cambiar 3 veces de pitch en 72 horas. eh, en un principio arrancamos con un pitch que hablaba muy poco de la historia, que hablaba un poquito del conflicto y un poco de los 3 personajes principales.
y chimpún. Y claro, lo que terminamos haciendo fue metiéndole mucha más caña a la parte, a la parte de historia en el pitch. Y hubo ahí un par, un par de reescrituras que estuvieron bien. Pero bueno, eso. Tienes 7 minutos. Si vas a poner material audiovisual, está incluido en esos 7 minutos. Usualmente los pitch, los proyectos, mejor dicho, que colocan o que colocaron material audiovisual y que se entiende por qué fueron sobre todo los de documental, ¿no? Que tiene más sentido que haya material audiovisual para mostrar. No sé si Claudia acá me va a contradecir o no. Eh, estoy, ¿Estoy diciendo más o menos la verdad o no? Sí, 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 normalmente los proyectos de documental son los que tienen un teaser, ¿no? De hecho, me parece que solamente hubo un proyecto de ficción que mostró un mood teaser, pero a mí no me parece recomendable un proyecto de ficción que muestre un mood teaser en el pitch. O sea, creo que es mucho mejor hacer un pitch que se sostenga en esos 7 minutos, ¿no? En nuestro caso, o bueno, si tienes como a alguien que te acompañe y no eres una sola persona haciendo el pitch, pues que las dos personas puedan tener un balance a nivel de lo que dicen, ¿no? Porque a veces ponen a los productores solamente diciendo la parte de producción y creo que eso no necesariamente es lo más recomendable, ¿no? Al final los productores también somos parte de la creación, ¿no? De la historia, ¿no? Con los feedbacks creativos que damos en todo el proceso. Entonces, creo que sí es importante mantener ese balance al momento de presentar una película. Sí, además ustedes son, bueno, cada equipo es distinto, ¿no? Pero suelen ser como los primeros ojos que ven los cambios, que ven cómo ha crecido el proyecto y tal, ¿no? O sea, siempre hay un feedback creativo de parte del productor. Este, mm, Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué más? Bueno, es en una sola jornada, tienes todos los pitch, hay un momento de descanso que son unos 20 minutos, una cosa así, eran 20 minutos, ¿no? Ujú. Y a nosotras, porque siempre tenemos una suerte, pero que es preciosa, preciosa, a nosotras nos tocó ser el último proyecto. ¿De cuántos proyectos eran? ¿Unos 16 por ahí? ¿Cuántos eran? 16, ¿12? 16. ¿16? Bueno, éramos el último proyecto. Y por supuesto, tomamos la noticia con muchísimo entusiasmo, con mucha alegría. Eh, pero nada, al final igual terminamos bien, terminamos contentas. Pero claro, es esta cosa como azarosa de a veces viene bien que te elijan en la mitad porque encuentras a las personas más o menos frescas. O quizás si al final la gente está pensando más en el cóctel que en tu pitch. Ese era nuestro miedo. Pero calculo, o sea, no, sí, no fue bien, no fue bien. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Y ¿Qué más? ¿Qué luego más? hay preguntas, a nosotros no nos hicieron porque creemos que quedó todo claro o porque la gente se quería ir al cóctel, La pero gente se quería ir al cóctel. hay preguntas, ¿no? Sobre todo, creo que la mayoría de preguntas que habían eran relacionadas un poco al estado de la producción que se buscaba en el espacio. Em, y bueno, también algunas preguntas creativas, ¿no? Sí, entonces, sí, hay preguntas a veces, así que también estar preparados para posibles preguntas, posibles escenarios. Creo que lo único que quería decir con relación al pitch es que
claro, como es un training pitch, nosotros tuvimos que cambiar el pitch varias veces. De hecho, tuvimos el último pitch la noche anterior del pitch. Em, y por más como complejo que puede ser, porque a veces a uno le pone nervioso cambiar estructuras, pero si sientes realmente que algo no está funcionando o que puede mejorar, como tirarte a la piscina nomás y cambiar, porque al final, no sé, creo que uno también se da cuenta cuál es la mejor manera de narrar su historia, ¿no? Pero sí entiendo que puede ser complejo cambiar de un día para otro un pitch. Igual ahí yo creo que es cómo te sientes cómodo, tipo, por poner un ejemplo. Que luego igual creo que deberíamos de decir como rapidito más o menos cómo fue la estructura de nuestro pitch, como para hablar un poquito de estructura y cerrar todo este tema, ¿no? Ujú. Pero por poner un ejemplo, rollo anécdota, en Sinacina tuvimos el último día una suerte de, no pitch, es un pitch, pero es informal, pitch barra charla informal, pero presenta su proyecto, en fin, eh, en la que cada uno presentaba su proyecto y pues era básicamente estructurar lo que era tu proyecto después de 3 semanas de reescribir tu proyecto. Entonces, claro, te encontrabas con el reto de pronto ya tenías un pitch, ya venías con un pitch antes, pero ese pitch ya no te sirve, al menos en la parte creativa, y era un pitch creativo, porque tu historia ha cambiado, naturalmente. Y, por ejemplo, una de las participantes que de hecho se llevó el premio de Ventana Sur, que tenía un proyectazo, ella tenía un pitch que la hacía sentir segura y en un momento nos lo contó a unas cuantas personas de la residencia y le dimos un feedback chiquito, pero para ella era más importante mantener la seguridad que le daba decir el pitch como estaba a cambiarlo a última hora. Entonces también, eh, si te sientes hiper segura o seguro con un pitch y sientes que cambiarlo va a hacer que esa seguridad se vea resquebrajada, entonces no lo hagas. Es cierto que para nosotras fue como en plan cambiamos, 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 cambiamos. También es cierto que a veces hacerlo de a dos, no, sin duda, hacerlo de a dos es más simple que hacerlo de a uno, pero también hay una cuestión de intuición importante, ¿no? Es cierto que en nuestro caso nos funcionó súper bien y yo estoy totalmente de acuerdo con Claudia de si hay algo que cambiar, cámbialo, pero si tienes esta intuición de ya no me siento segura, lo voy a hacer mal, voy a sentirme mal, no me lo voy a aprender, taca, taca, entonces guíate de tu intuición. Luego, lo que fue nuestro pitch, hicimos una estructura muy clásica. En la primera, luego de la, no, perdón, luego de la segunda sesión, Claudia me sugirió arrancar con una suerte como de patadita en la puerta, en plan hablar de mi vínculo emocional con la historia, o mi vínculo de historia, sí, mi vínculo personal con la historia, que eso funcionó bien y de hecho se ha mantenido en nuestro pitch. Desde ese momento fue una gran sugerencia de parte de Claudia, le voy a estar eternamente agradecida. Y nada, arrancamos con esa patadita en la puerta que básicamente hablaba un poquito de mi historia personal y familiar en 3 líneas. Y luego pasábamos, bueno, en mi caso, yo continuaba con la historia, habrán sido, no sé, ¿cuánto tiempo de historia habrá sido? Como unos 2 minutos, contando sobre todo Diría tres, más conflicto, o menos. claro, en este caso que es un pitch de 7.000, ¿no? Que no es lo usual. Contando el conflicto central, el conflicto principal, qué es lo que buscan los personajes y cuál es su obstáculo. Y en este caso, como es una historia de personajes, eh, pues contando cuál es el conflicto de cada personaje, y alguna que otra característica de cada personaje, que en este caso son 3. Entonces,
conflicto principal, luego el conflicto de cada personaje, bien sintetizado, y luego pasábamos a que eso, esa parte la hizo Claudia, que fue el tema de los temas, ¿no? Esta es una historia que habla sobre estos temas, en nuestro caso, bueno, habla de maternidad, nuestra relación con los muertos, nuestro sentido de pertenencia, taca taca. Luego había otra parte, después del tema de temas, perdón la redundancia, pasamos a contar un poco eh, la visión de realización, ¿no? Pero muy, muy someramente. ¿Cuáles eran nuestras referencias de otras pelis? ¿Cómo veíamos? Por ejemplo, en nuestra peli, lo acuático sí que tiene muchísima presencia y mucho foco en el elemento acuático, tanto en la imagen como en el sonido. Diría que muchísimo en el sonido. Entonces sí que fue algo de lo que dijimos. Y después de lo que hablamos fue de la parte de producción, ¿no? Que en producción, ¿qué fue lo que contamos? Porque igual es un proyecto en desarrollo temprano. Lo que buscábamos sobre todo. Sí, como sabíamos, o sea, también cuando alguien articula la parte de producción de un pitch, tienes que saber cómo a quién le estás hablando. Entonces era un poco decir lo que buscábamos, ¿no? Que queríamos posicionar la película en otros espacios de industria, que queríamos continuar con la escritura, bla, bla. Eso, básicamente. Y luego, Y nada, y nada, luego cerramos. sí, decíamos una frasecita, que de hecho casi que no nos dejan decirla y eso fue divertido, porque dio pie a una broma. De hecho, Claudia arrancó el pitch con una broma, como era el último pitch. Arrancó diciendo algo como tipo, chicos, paciencia por favor, todos quieren irse al cóctel, pero bánquense esta. Y pues eso. Entonces, nada, o sea, sí que cuando es un pitch de a dos, conviene mucho sacarle provecho a este tema de dúo, sobre todo si tienes química con tu productor, que deberías tenerla. Sí que conviene pimponear, ¿no? O sea, al menos a Claudia y a mí siempre nos va bien pimponeando, tanto con este proyecto como con alguno anterior. Y eso. Ahora voy a pasar la diapositiva. Aquí. Ajá, los pros del espacio. A ver, por un lado, el networking, pero el networking con los otros proyectos. Yo siento que eso es un super pro. Conocimos que ya lo hemos dicho al comienzo, conocimos gente genial, gente muy pro, gente que venía de otros lados, o otros formatos, o otros soportes, de la narración. Eh, y por ese lado, pues está genial. Y también es cierto que a Sanfic llega mucha gente muy capa. A mí igual me hacen falta y echan falta los one-on-one, pero el lado de networking con los otros proyectos y con las fiestas, eh, donde haces también networking, eh, está genial. No sé, ¿tú qué opinas, Claudia? Sí, Que además tú sabes sí. hacer networking en las fiestas mucho mejor que yo, Sí, a nivel de, a nivel de de, fiestas. no sé, a nivel de espacio, sí, de networking con los otros proyectos, sí, es maravilloso. Aparte, no solamente puedes ir al pitch de ficción, sino también puedes ir al pitch de documental. Eso también está súper bien. Entonces puedes ver como proyectos de diferentes tipos. Y sí, como dice Emanuel, en las fiestas al final también es un buen espacio y hay casi que todas las noches, no, creo que todas las noches. Entonces es un buen espacio también para hablar con gente, pues que no te la estás cruzando en tu espacio de training pitch, ¿no? Y poder hablarle del proyecto o poder hablarle o conocerlo simplemente y que ya te tengan en la mira un poco como cineasta, sí, como cineasta. Pues los premios creo que ya los hemos comentado un poco y Sí. creo, y las pelis.
En realidad, sí, pues cuando se va a espacios de industria creo que es un poco complejo ser parte del festival a veces por un tema de tiempo. Y que, claro, nosotros teníamos el espacio de pitch por muchas horas, de la mañana hasta la tarde, más o menos. Y después Eh, reescribíamos y y reescribíamos y después reescribíamos. reescribíamos. Entonces, hay muy poco tiempo, pero creo que una sugerencia también muy importante es que cada vez que vayan a un espacio de industria, pues que intenten ir a ver lo que se está seleccionando, porque al final también te das cuenta qué es lo que buscan los festivales, ¿no? O cuál es la línea editorial del festival. Entonces, sí está bueno ver cosas. Y de hecho, vimos un poeta que está brutal y vimos otra peli que también está brutal que se llama Runasimi. Que también estaba ahí y ganó un premio también. Ganó un premio, es verdad. No, ganó, no, no ganamos un premio, ganamos una mención del jurado. Una mención, eso, una Sí. mención del jurado. Bueno, que Eh, está producido por Claudia. sí. Pero eso, sí que dense el tiempo al menos para ver una peli, porque también son pelis que de pronto en Perú no llegan a estrenarse o llegan a estrenarse en espacios muy limitados como el Centro Cultural de la PUC, que yo, como siendo Trujillo, pues lo veo como un espacio muy limitado en cuanto a geografía, o sea que al final si eres o sea, si eres de un lugar que no sea Lima, es más complicado. Entonces, sí que viene bien tratar de ver pelis en un festival porque no las vas a poder ver en tu ciudad. Eso. Sí, y creo que hemos abarcado todo. Lo que no dijimos nunca es que si había alguna pregunta la podían poner en el chat o decirla. Em, pero nada, creo que Sanfic al final, la parte de industria es un espacio súper interesante para tener en la mira. Normalmente la convocatoria me parece que abre en marzo, abril, no Eh, y, y el Creo evento se que desarrolla en mayo, agosto. ¿no es en mayo que abre? No, Puede ser entre abril o mayo. Y el sí. evento es en agosto, Ujú. como entre la segunda y la tercera semana de agosto. La tercera me parece, más que la segunda. Eh, pero sí, es un espacio para súper tener en la mira. Como ya lo hemos mencionado, con muchas oportunidades a nivel de networking y con premios bastante interesantes. Así que nada, súper, súper recomendado. Y si ahora no se les ocurre ninguna pregunta, pero se les ocurre más adelante, igual nos pueden escribir o sí, Sí, escribir al mail que estaba en la gráfica de la charla. Y ahí Claudia gustosamente les va a responder cualquier pregunta. totalmente. Sí. Bueno, y eso es todo, esa ha sido toda nuestra charla, me parece. No sé, Man, si quieres agregar algo. No, en realidad volver a agradecerle al Ministerio de Cultura por el estímulo y pues a ustedes por estar y por formar parte y por escucharnos. Muchísimas gracias y nada, que tengan buena tarde. Adiós. Chao.